del Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos es grato hablar sobre un tema de acuciante importancia en el marco de las jornadas de la constitucionalización del derecho administrativo. El tema general que voy a abordar es precisamente el de la constitucionalización del derecho administrativo. Esto es que todas las actuaciones del poder público, en todas sus funciones, en la función ejecutiva, legislativa, judicial, de control y transparencia social, así como en la función electoral, estén enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico constitucional, tal cual manda el artículo 84 de la Constitución, que es el artículo que marca los principios de la garantía normativa. Esto entonces hace que veamos que todas las normas, todos los valores, todos los principios ha incursionado y ha invadido en el sentido de la constitucionalidad dentro del ordenamiento jurídico y dentro del derecho en un Estado. Y no solo que la Constitución, sino que además y también los instrumentos de carácter internacional. Por eso no solamente que hablamos de la constitucionalización del derecho, sino también y además de la convencionalización del derecho, es decir, que el derecho esté ajustado, el derecho interno ajustado a la normativa internacional. ¿Cuándo tenemos en consideración esto? Cuando elaboramos las normas, cuando elaboramos las sentencias, cuando estamos promulgando toda normativa jurídica, las leyes, las ordenanzas, los reglamentos, cuando dictamos actos administrativos. Eso significa que estamos constitucionalizando el derecho. ¿Y esto para qué de modo esencial? Para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, de los pueblos y en el caso ecuatoriano también de sus nacionalidades. Por tanto, cuando estamos haciendo reformas, cuando estamos haciendo modificaciones, tenemos que ver que estas reformas y estas modificaciones en el derecho y en la normativa y en las sentencias no atenten contra los derechos que reconoce la Constitución y los derechos que reconocen los instrumentos internacionales. ¿Cuáles son los elementos de la constitucionalización? En esto le seguimos la pista, sí, y la escuela de don Ricardo Guastini. La primera, la rigidez, luego la garantía jurisdiccional de control de la Constitución, luego la fuerza vinculante de la Constitución, la sobreinterpretación de la Constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales, la interpretación conforme a las leyes y la influencia de la Constitución en las relaciones políticas del Estado. Veamos así de modo breve el tema de la rigidez. Para que exista rigidez dentro del control es necesario la existencia de una Constitución escrita. En el caso ecuatoriano e iberoamericano, todos los países que conforman el orbe tenemos una Constitución escrita. Luego tenemos que ver que la reforma, modificación, derogatoria o abrogación conlleve mayores condiciones formales de la reforma, modificación, derogatoria o abrogación de una ley. Es decir, la Constitución ha de dar mayores dificultades, ha de tener realmente unos límites muy importantes de modo formal para su reforma, mucho mayores que los de la ley. Luego, hemos de saber que la Constitución, como los instrumentos internacionales, tienen unas cláusulas pétreas, unas cláusulas permanentes, que por más que no estén en la Constitución, sabemos que esas son inmanentes a la naturaleza del ser humano y que protegen su dignidad. ¿Qué es lo que se gana con una Constitución rígida, con una Constitución que tiene cláusulas permanentes, cláusulas pétreas, que no sea otra cosa que el fortalecimiento de la institucionalidad pública, del sistema democrático, que nos da una garantía de seguridad jurídica conforme
lo señala el artículo 82 de nuestro texto constitucional. Vayan mirando y observando, por tanto, el artículo 82 de la Constitución sobre la predictibilidad de los actos o de los hechos dentro del marco jurídico y del marco del derecho de un Estado. La garantía jurisdiccional, desde 1920 con Kelsen, luego aquí en lo que es el Ecuador tenemos el Tribunal de Control Constitucional desde el año de 1997, ahora fortalecido en sus potestades la actual Corte Constitucional. Los órganos de control constitucional tienen que ser órganos extra poder, es decir, órganos que controlen al poder. Si el Consejo de Estado controlaba en su época al poder de la legalidad de las autoridades en esa época, hay que tener muy claro y presente que a partir de Marbury y Madison, el juez Smith señaló muy claramente el control que ejercen los altos organismos jurisdiccionales, en este caso control difuso, y en el caso de nosotros, en el caso ecuatoriano, control concreto de constitucionalidad. Y este órgano extrapoder tiene que gozar de total autonomía, independencia, imparcialidad, para que le dé la majestad de poder controlar al poder. El poder controlado no puede estar dentro del poder contralor. Eso le da la imparcialidad necesaria de la actuación a los jueces. Ahora bien, hay fuerza vinculante de la Constitución en todo lo que hace la autoridad pública y mucho más en lo que hacen los jueces constitucionales, los jueces de control constitucional. Nosotros hablamos aquí de que las jurisprudencias, las sentencias que emanan de los órganos de control constitucional tienen un sentido de autoejecución o self-executing, como dicen los anglos. Los ingleses y sobre todo en la jurisprudencia norteamericana se entiende que la jurisprudencia que está corroborando temas de constitucionalidad o entrando dentro de las relaciones de los derechos humanos son de ejecución por sí mismo, es decir, se ejecutan por sí mismo de modo directo y de modo inmediato. La aplicación de las normas constitucionales son normas que tienen aplicación directa y aplicación inmediata. Las sentencias constitucionales, las sentencias que emanan de los órganos de control constitucional y que entran a formar parte del paquete de constitucionalidad, también son sentencias ejecutables de modo directo y de modo inmediato. Ahora bien, hay que saber que vamos hacia la convencionalización del derecho administrativo. Y cuando vamos hacia la convencionalización del derecho administrativo, entendemos que tenemos la defensa de la Constitución como primer parámetro, pero y sobre todo de los instrumentos internacionales que marcan el desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Luego hemos de saber y entender que va a haber una interpretación conforme, es decir, la interpretación va a buscar controlar que la autoridad pública, que el juez, que el legislador esté actuando con total apego al texto constitucional y también a los convenios internacionales. También hay que saber que la norma debe tener un grado de validez y obviamente también un grado de interpretación de la misma. Pero la interpretación de la norma no puede ir a mal hacer o a rehacer el sentido y la esencia y la originalidad propia de la norma. Ahora bien, siempre el juez va a revisar las
actuaciones de la autoridad pública a la luz de los instrumentos internacionales, a los efectos de que no suceda, de que los organismos internacionales llamen la atención o, en su defecto, como ha pasado por ejemplo en el caso Tibia aquí en el Ecuador, la Corte Interamericana de Justicia haga una especie de fuerte llamado a la atención, y no solo eso, sino que sentencia en contra del Estado. Para eso, nosotros tenemos que saber muy bien que aquí en el Ecuador, de modo esencial, de modo fundamental, hemos de actuar conforme los mandatos del Pacto de San José de Costa Rica y viendo y precautelando esencialmente el principio pro homine, el principio de la persona y del ser humano. Por último, y para cerrar esta intervención, tengo que señalar que es necesario que los jueces hagan control difuso de constitucionalidad, cuestión que no hay a la actualidad, puesto que el juez no puede dejar de aplicar una norma jurídica así él la vea que es inconstitucional, sin mandar a consultar al organismo de control concentrado de constitucionalidad. Y de otra parte, el juez también tiene que hacer control difuso de convencionalidad, es decir, señalar qué instrumentos internacionales se pueden ver afectados por una norma jurídica de rango inferior a la norma jurídica internacional. Mil gracias.